El día de hoy es sábado. Hace pocos días me he estado topando en Facebook con una imagen horrible de una mujer con los ojos saltones, patas de pájaro, boca con apariencia de pico y cuerpo como de gallina. La verdad es que desde que la vi me pareció muy desagradable. Sin embargo, supuse que era alguna broma mal jugada en Photoshop por parte de algún cibernauta para tener sus 5 minutos de fama en la red. A pesar de que yo soy muy adicto a los temas de terror, la imagen no llamaba mucho mi atención. Sin embargo, al entrar a YouTube, tenía varias sugerencias de videos relacionados al origen de dicha mujer. Así que decidí ver un par de ellos. Todo parecía normal. Me enteré que el origen de dicha mujer era de un perfil de WhatsApp, cuyo número venía de Japón, y era de una persona llamada Momo, que asustaba a las personas al conversar con ella, mandándoles imágenes de asesinatos y cosas por el estilo. Al enterarme de que la imagen provenía de ese país, donde la cultura suele ser muy diferente a la del mío, me sentí un poco más tranquilo. Sé que los japoneses son muy buenos para crear historias y personajes aterradores. Sin embargo, ese era apenas el principio de la verdadera historia, pues más adelante me enteré que podías agregar el número de teléfono a tus contactos para mandarle algún mensaje y esperar su respuesta. Y sí, sé lo que te debes estar preguntando. ¿Cómo esperas que te responda si el número es de Japón? Obviamente no habla español. Pues déjame decirte que te equivocas, ya que se dice en la red que esta persona te responderá en el idioma que le escribas, no importa en qué parte del mundo te encuentres. Pero como ya te mencioné antes, yo soy una persona adicta a los temas de terror, por lo que una historia de una imagen viral no me iba a intimidar, o al menos eso era lo que yo pensaba hasta entonces. Sucede que después de mandarle un WhatsApp, por ahí de las 8 de la noche, a dicho contacto, no recibí respuesta alguna. De hecho, no me impresionó en lo más mínimo, ya que yo pensaba que todo era una farsa. Después de todo, sonaba un poco ilógico que un ente malvado de algún otro país que se encuentra al otro lado del mundo me respondiera a mí, que estoy en México. Así que seguí con el resto de mi noche y me dispuse a jugar videojuegos en línea con mis amigos, como acostumbro. De ahí, todo normal hasta 1:30 de la mañana, hora a la que terminé de jugar, y me dispuse a dormir. Ya casi había olvidado por completo el tema de Momo, así que antes de ir a dormir, solo puse mis alarmas para el día siguiente sin revisar mi WhatsApp, y me acosté en la cama. Pero es aquí donde comenzó la verdadera historia terrorífica, puesto que por más que yo lo intentaba, no podía dormir. Así llegaron las 2 de la mañana, y más tarde de las 2:30. Durante toda la noche apenas podía ver el reloj de mi pared gracias a la poca luz de la luna que entraba a través de mi ventana. Así que pude percatarme que justo en el momento en el que las manecillas del reloj pasaron de marcar las 2:59 a marcar las 3 en punto de la madrugada. Así es, en ese preciso momento me llegó un mensaje, y sin dudarlo, estiré la mano para tomar mi celular y revisar el mensaje. Sin embargo, ahora hubiera preferido no haberlo hecho y seguir intentando dormir en paz, ya que me quedé aterrorizado al ver que, como de seguro ya supones, era la respuesta de Momo. No obstante, el primer mensaje no era en lo más mínimo desagradable, ya que simplemente, al igual que yo le escribí, ella respondió con un hola. Ahora es que me doy cuenta de las oportunidades que tuve de abandonar esto, y sin embargo seguí adelante, pues comenzamos a conversar, al parecer de manera normal, pues yo le pregunté, ¿cómo estás? Y ella me respondió, muy bien. Le dije, gracias por contestar, y ella casi inmediatamente me respondió, no te preocupes. Entonces yo pregunté, ¿quién eres? Y ella respondió, no necesitas saber eso. Entonces le contesté que estaba siendo un poco grosera, a lo que ella respondió, no me importa, yo ahora sé quién eres tú y con eso me basta. Entonces simplemente no le creí y comencé a ser grosero de igual forma, diciéndole que era imposible que ella me conociera y que estaba demasiado lejos para hacerlo, a lo que ella respondió, estoy más cerca de lo que tú crees. Y luego de eso me mandó una foto de la fachada de mi casa, que parecía haber sido tomada en ese instante. En ese momento entré en pánico, pues mis padres y mi pequeña hermana estaban fuera de casa y no regresarían durante todo el fin de semana.
pero no sé de dónde saqué fuerza para mantenerlo y tratar de guardar la calma. Así que intenté ser más listo, por lo que inmediatamente encendí la luz y le respondí: ¿por qué me envías una foto de una casa? Y ella me contestó nuevamente con otra foto de mi casa, pero esta vez se veía la luz de mi habitación encendida. Mi corazón se aceleró al máximo, no supe qué hacer y temía demasiado asomarme por la ventana, así que simplemente decidí no contestar más. Pero ella nuevamente me mandó una foto. Esta vez era mucho más aterradora. La imagen era de baja resolución, pero alcancé a distinguir una niña decapitada en el asfalto. Inmediatamente me estremecí al darme cuenta por su ropa que era mi pequeña hermana. Después de ello me mandó una foto más de afuera de mi casa, esta vez más cerca, y continuó con una foto de mis padres, al parecer muertos, en lo que parecía un accidente de tránsito. Luego de eso me mandó una foto, esta vez tomada en la planta baja de mi casa, dentro de la sala. En ese momento yo no supe qué hacer. Quería salir por la ventana, sin embargo, al estar mi habitación en la segunda planta, podría lastimarme gravemente al intentar escapar. Así que procedí a apagar la luz y meterme debajo de las cobijas. Luego de un silencio profundo, comencé a escuchar lo que parecían unos pasos subiendo la escalera. Yo estaba muy asustado y a la vez triste por ver dichas escenas de mi familia muerta, pero aún tenía el teléfono celular conmigo debajo de las cobijas. Fue entonces que se me ocurrió llamar a la policía, mas sin embargo, justo antes de salir de WhatsApp para llamar a la policía, recibí esta foto. Solo recuerdo que intenté gritar y fracasé. Después de eso, no recuerdo nada, a excepción de que al otro día, como si nada, desperté en mi cama. En mi celular la conversación terminaba en un hola por parte de Momo, y las fotografías no estaban. Así que me levanté, me vestí y me dispuse a bajar a desayunar, pensando que todo había sido una simple pesadilla. No obstante, al bajar las escaleras, pude percatarme que todas las puertas de mi casa, a partir de la cocina hacia afuera, estaban completamente abiertas, y había unas enormes huellas de ave en todo el piso de la planta baja, por lo que decidí salir inmediatamente de la casa y esperar a mis padres en la casa de un amigo. Días más tarde en el colegio, me encontré con varias personas que tenían experiencias similares con Momo, así que desde ese momento he tratado de evitar todo lo relacionado con dicha imagen y no quiero volver a verla nunca más. Lo que acabas de escuchar es un relato que alguna persona rescató de la Deep Web. Sea verdad o no, júzgalo por ti mismo, ya que la última palabra la tienes tú. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos. No olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Yo soy Ivancito Azteca y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches.